Abuela, a los 78, grita con terror cuando su nuero entra a la fuerza. La casa de Marta parecía una cápsula del tiempo. Las paredes, decoro de grietas que hablarían si pudieran, estaban cubiertas de fotografías amarillentas, donde sonrisas y abrazos robados a la vida le recordaban los años dorados junto a su difunto esposo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un espectáculo de sombras que danzaban con cada brisa. Era un lugar donde el silencio reinaba, y cada rincón guardaba secretos que sólo ella conocía. Sin embargo, ese día, la paz se volvió un eco distante. Un estruendo desgarrador rompió la tranquilidad. La puerta principal se astilló bajo el impacto abrupto de Pedro, su nuero. «¡Marta!», gritó él, con la desesperación pintada en su rostro. Su figura, descompuesta y sudorosa, irrumpió en la habitación como una tormenta en una tarde apacible. Marta, sentada en su sillón de mimbre, dio un salto. Su corazón retumbó en su pecho como un tambor descontrolado. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, horrorizada. Pedro, respirando entrecortadamente, la miró con ojos de pánico. No era el hombre generoso que había conocido. Era un extraño hecho de sombras y remordimientos. «Necesito encontrarlo», exclamó, su voz temblando como el viento antes de la lluvia. «¿Qué buscas?», preguntó ella, cada palabra un susurro temeroso. Esa desgarradora necesidad en su voz le recordó a los ecos de las historias familiares que nadie se atreve a relatar, aquellas que permanecen enterradas como secretos malditos. Mientras él buscaba frenéticamente por la sala, Marta sintió un nudo en su estómago, una presencia ominosa. Se cernía sobre ellos. Recordó la historia de aquel objeto, un pequeño medallón que su esposo había guardado celosamente, el mismo que podía cambiarlo todo. Pedro lo había mencionado alguna vez, meses atrás, en una conversación desdibujada por el tiempo. ¿Su búsqueda estaba ligada a ese objeto? No se atrevía a preguntar. Las sombras del pasado la abrazaban con fuerza. La tensión creció en el aire. Cada segundo se convertía en un susurro de peligro. Marta, con manos temblorosas, se puso de pie, dispuesta a enfrentarse al temor que acechaba su corazón. A medida que Pedro hurgaba, su rostro se tornaba en una mueca de frustración. «No puedo seguir viviendo así», gritó, el dolor visible en sus ojos. Marta comprendió que aquello no era solo desesperación, era la necesidad de exorcizar un oscuro fantasma que anidaba en su familia. Fue entonces cuando, en su lucha, Pedro descubrió un pequeño objeto en el rincón más oscuro de la habitación. Lo levantó y un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Marta se quedó helada. El reflejo del medallón brillaba con una intensidad inquietante. «¿Qué es esto, Marta?», preguntó, la incredulidad marcando su voz. Ella sintió una opresión en el pecho. Sabía que aquel objeto llevaba consigo el peso de años, de secretos que podrían destrozar la aparente unidad de su familia. La mirada de Pedro se tornó amenazante. En su búsqueda había liberado más que un simple objeto. Había destapado una verdad que estaba lista para salir a la luz. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se alzó como una sombra, pesado y tenso.
Pedro sostenía el medallón en sus manos temblorosas, y un escalofrío recorrió a Marta. La luz del sol apenas tocaba el objeto, pero la dulzura del momento se tornó un amargo presagio. «¿Qué significa esto?», preguntó él, su voz quebrándose. Marta sintió el nudo en su garganta apretar más fuerte. Sabía que el medallón era solo la punta del iceberg, una invitación a revivir secretos que había jurado proteger. «No deberías haberlo tocado», murmuró ella, pero la advertencia sonó como un eco lejano en su mente. Pedro la contempló. Su rostro se oscurecía, mientras la desesperación se dibujaba en sus ojos. «Solo dímelo», gritó, rompiendo el silencio como un cristal que cae. Él se acercó, casi amenazante. «¿Qué escondes? ¿Quién era mi padre realmente?». El corazón de Marta dio un vuelco. Esa pregunta era la llave a un pasado que podría desmoronarlo todo. «Tu padre», empezó a decir, pero su voz se ahogó en el aire espeso. «Contéstame», gritó Pedro, su voz resonando en las paredes cargadas de recuerdos. El ruido era ensordecedor, y Marta se sintió atrapada entre lo que deseaba revelar y el miedo a perderlo todo. La casa ya no era un refugio, era un campo de batalla. Él no era quien crees que era, finalmente se atrevió a decir, cada palabra un susurro tembloroso. Pedro se quedó quieto. El tiempo parecía dibujarse en la habitación, cada segundo arrastrando consigo su peso. «Mi madre nunca te lo contó, pero tu padre, él no era simplemente un hombre bueno. Había cosas oscuras en su vida». Pedro frunció el ceño, su expresión cambió a confusión. «¿Qué cosas?». Las preguntas volaban entre ellos, cada una más inquietante que la anterior. Marta cerró los ojos un momento, tratando de reunir valor. Él estaba involucrado en algo peligroso, no solo negocios, sino algo que lo vinculaba con gente muy peligrosa. Un estallido de recuerdos la golpeó. La noche en que su esposo había regresado con la mirada perdida, las amenazas susurradas en voz baja y el constante miedo de que alguien podría estar observándolos. Pedro empujó el medallón y ella lo sintió como un peso en su pecho. De repente, un estruendo retumbó desde la entrada. La puerta, que había quedado entreabierta, se partió de golpe. 2 hombres armados entraron, sus rostros ocultos tras pasamontañas. La escena se congeló. «¿Dónde está?», uno de ellos preguntó, su voz grave resonando. Marta sintió un frío recorrer su espalda. Había miedo en sus ojos, pero en Pedro la sorpresa se transformó en furia. «¿Quiénes son ustedes?», bramó, su valentía emergiendo en medio del caos. «Tu padre nos debe algo, y nosotros hemos venido a cobrarlo», dijo el otro, alzando el arma. Las palabras reverberaron en la sala. Marta miró a Pedro, los dos comprendiendo que la realidad que conocían estaba en peligro de desvanecerse. Las sombras del pasado salieron de su escondite. Todo lo que Marta había temido estaba ante ellos. «¿Por qué ahora, después de tantos años?», preguntó Pedro, su voz apenas un susurro. «Mantenemos cuentas a resolver». El hombre armado respondió con una risa seca. «Un pacto no se olvida». El medallón, aún en la mano temblorosa de Pedro, se convirtió en el símbolo de un legado más oscuro de lo que jamás imaginaron. La verdad que tanto había sido evitada estaba a punto de cambiarlo todo. Vidas, relaciones, todo lo que creían saber. Marta sintió que el tiempo se había detenido, mientras el peligro se cernía sobre ellos. Ahora todo estaba en juego, y el futuro que imaginaban se desvanecía. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró ella. La respuesta, sin embargo, podía ser más devastadora que cualquier verdad ya revelada. El silencio se alzó como una sombra, pesado y tenso. Pedro sostenía el medallón en sus manos temblorosas, y un escalofrío recorrió a Marta. La luz del sol apenas tocaba el objeto. Pero la dulzura del momento se tornó un amargo presagio. «¿Qué significa esto?», preguntó él, su voz quebrándose.
Marta sintió el nudo en su garganta apretar más fuerte. Sabía que aquel medallón llevaba el peso de años, de secretos que podrían destrojar su familia. La mirada de Pedro se tornó desafiante. Él había liberado más que un simple objeto. En su búsqueda había abierto la puerta a verdades que cambiaban la vida. De repente, un estruendo retumbó desde la entrada. 2 hombres armados entraron. Sus rostros ocultos tras pasamontañas. La escena se congeló. Pedro instintivamente se interpuso entre ellos y Marta. —¿Quiénes son ustedes? —bramó él, su voz temblando de determinación. —Tu padre nos debe algo, y hemos venido a cobrarlo. Uno de ellos respondió, con una voz grave que reverberaba en la habitación. Marta sintió que el aire se le escapaba. Todo estaba a punto de desmoronarse. —No voy a dejar que le hagan daño —dijo Pedro, pero sus manos temblaban. Sabía que estaba ante algo que no podía enfrentar solo, algo que había permanecido oculto demasiado tiempo. Los hombres intercambiaron miradas y el más alto dio un paso hacia adelante. —¿Qué quieres? Sabes que no tenemos nada que ver con él —replicó Marta, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Pero ellos no tenían intención de razonar. Pedro empujó el medallón hacia Marta. —¡Tómalo! ¡Debemos protegerlo! —gritó. Pero justo en ese instante el sonido de un disparo resonó en la habitación. El eco todavía vibraba cuando 2 cosas asombrosas sucedieron. Una de las balas impactó en la pared y al mismo tiempo un grito desgarrador atravesó la casa. Marta giró la cabeza y vio a la pequeña hija de Pedro, Sofía, parada en la entrada, sus ojos llenos de terror. —¡Papá! —gritó, antes de caer al suelo, mientras el tiempo parecía detenerse. Un silencio helado se apoderó de todos. El mundo se había vuelto un desierto de incertidumbre. La visión de su hija sufrió el efecto de una explosión en su pecho. Pedro se lanzó hacia ella, pero le fue imposible moverse cuando uno de los hombres disparó nuevamente. Esta vez, el objetivo fue su dirección. Una sombra oscura se cernió sobre Sofía, robándole el aire a Marta. —¡No! —gritó ella, viendo a su esposo caer al piso, una mancha de rojo expandiéndose en su camisa. El grito resonó como un rayo de luz en un cielo oscurecido. Los hombres habían subestimado el poder de una madre. —¡Salgan! ¡Salgan de aquí! —gritó ella, su voz llena de furia y desesperación. Y como si una chispa de adrenalina encendiera su valía, Marta le lanzó a uno de los hombres el medallón. El objeto relucía intensamente en el aire, como si emitiera su propia luz, llamando a las sombras del pasado a salir. Fue entonces cuando los hombres, atónitos, retrocedieron. —¡No! ¡No pueden tenerlo! —gritó el más bajo, pero el medallón aterrizó en las manos de Pedro. Él lo levantó, y en una fracción de segundo lo giró. La habitación se iluminó con un resplandor oscuro. En ese momento, todo cambió. La figura de Pedro se transformó. Su expresión de desesperación se tornó en una determinación inquebrantable. Los ojos de Marta se abrieron como platos. —¿Pedro? —preguntó ella temblando. —¿Qué está pasando? —Su pasado se revela, Marta —dijo él, voz grave—. Es hora de que se conozca la verdad. Un estruendo reventó en la sala, como si al mismo tiempo se hubiera detonado. Justo en ese instante, la puerta de atrás se abrió, de par en par, y una figura familiar entró. Era un rostro que Marta nunca hubiera esperado ver. El hermano de su marido, desaparecido desde hacía años. —¡Pedro, no sigas! —gritó él. Pero ya era demasiado tarde. El medallón brillaba intensamente, como si todo lo que había estado oculto emergiera en un despliegue cataclísmico. Marta sintió su mundo girar. La revelación de una traición familiar que jamás imaginó se desataba ante ella. El destino, espinoso y torcido, se rugía a su alrededor. Mientras el caos estallaba, nadie sabía que aquel instante no solo cambiaría sus vidas,
sino que también destaparía secretos viejos que podrían unirlos o destruirlos para siempre. ¿Quién era realmente Pedro? ¿Qué le había deparado un pasado tan aterrador? La incertidumbre colgaba en el aire, y el medallón desbordaba revelaciones que podrían deshacerse de cualquier esperanza de redención. El tiempo parecía haberse detenido. Las miradas se cruzaron, cada latido llenándose de terror y preguntas sin respuestas. El hermano de Marta, Juan, apareció de repente en la casa, y su presencia arrastró consigo una tormenta de emociones. «No deberías estar aquí», gritó Marta, sobrepasada por el caos. Pero Juan no escuchó. Estaba demasiado enfocado en lo que estaba sucediendo frente a ellos. «Pedro, suéltalo. No entiendes lo que estás haciendo», exclamó Juan, sus ojos fijos en el medallón. La atmósfera se tornó densa. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué sabes tú de esto?», bramó Pedro, su voz llena de ira y confusión. Su cuerpo temblaba, la rabia y la incertidumbre lo consumían. Los hombres armados observáronla escena con una mezcla de asombro y desdén. No esperaban esta confrontación familiar. «¿Quién es ese?», preguntó uno de ellos, apuntando con desprecio hacia Juan. «El pasado se revela, y es hora de que todos sepan la verdad», dijo Juan, acercándose. Pero su voz no era lo bastante fuerte como para contener la tensión. Marta miró a Pedro, luego a Juan, intentando unir las piezas del rompecabezas. «¿Qué verdad?», preguntó, el temor retumbando en su pecho. Juan respiró hondo. Podía sentir el peso de los secretos apretándole el pecho. «Lo que nunca te dije sobre nuestro padre. Él estaba involucrado en cosas que no comprendes, Marta», lo interrumpió Pedro, todavía sosteniendo el medallón. «Cuéntamelo todo. ¿Qué me ocultan?». Juan se volvió hacia él, su expresión cambiando a algo serio. No era solo un hombre peligroso, era un monstruo. Un trato hecho por su vida y la nuestra nos ha perseguido desde entonces. El medallón brilló en la habitación, como si tuviera una vida propia. Los hombres armados se miraron entre sí, ahora interesados. «No, no pueden revelar esto», gritó uno de ellos. Pero Marta no podía contener más su curiosidad y su miedo. «¿Qué hiciste?», preguntó a Juan, su voz casi un susurro. «Cuestiones de sangre», murmuró él, su mirada dura. «Cuando ellos nos amenazaron, preguntaron por el medallón. Era el movió. «Basta de charlas», gritó, levantando su arma. Pero antes de que pudiera disparar, Juan hizo un movimiento rápido, lanzándose hacia el medallón. Un grito desgarrador resonó, cuando en un instante brutal el medallón se rompió al caer al suelo, sus fragmentos esparciéndose como estrellas perdidas. El ímpetu de la ruptura reveló un secreto impactante. En el interior del medallón había una nota enrollada. La tensión se convirtió en confusión. «No, ¿qué es eso?», preguntó Pedro, su curiosidad tratando de apoderarse de su furia. Marta sintió que su corazón latía con fuerza. «No lo sé», contestó Juan, sus ojos fijos en el papel. El hombre armado, sin embargo, no se detuvo. «¿Qué hiciste, Juan?», preguntó con furia. Pero antes de que pudiera reaccionar, el medallón destrozado parecía brillar más intensamente, y una sombra oscura emergió de los rincones de la habitación. Las luces comenzaron a parpadear, y el suelo tembló como si el mismo hogar estuviera suplicando ayuda. Marta gritó: «¡Pedro, corre!», pero todo sucedió tan rápido. La sombra se alzó y se transformó en una figura familiar. «¡Mamá!», gritó Sofía, que ahora estaba en la puerta otra vez, su rostro pálido y asustado. Todo se detuvo por un momento, y el silencio fue abrumador. Las revelaciones estallaron frente a ellos como un volcán en erupción. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Sofía, sin saber que la raíz de su miedo estaba en sus propias venas. Era un momento de revelación y temor absoluto. Marta deseó que el tiempo se detuviera. La verdad era un arma,
una nota en el suelo, con secretos que podrían cambiar su mundo para siempre. La incertidumbre llenaba el aire. El caos estaba a la vuelta de la esquina. Solo restaba una pregunta. ¿Podrían enfrentar lo que se había desatado? ¿O todo se desvanecería en la oscuridad de sus propios secretos? El tiempo parecía haberse detenido. Las miradas se cruzaron, cada latido llenándose de terror y preguntas sin respuestas. Sofía, gritó su madre con un eco desgarrador. ¡No, Sofía! ¡No te acerques! La sala estaba impregnada de un aire denso y oscuro. Todos sintieron el miedo reparar en sus corazones. Juan, petrificado, miraba el medallón roto en el suelo, donde fragmentos brillaban como estrellas muertas. Los hombres armados, con sus armas levantadas, estaban desconcertados. La tensión era palpable, como un hilo al borde de romperse. De repente, el grito de Sofía resonó. Nuevamente. Papá, tengo miedo. La imagen de su hija atrapada entre la indecisión y el terror fue un puñetazo en el estómago para Pedro. Su instinto paternal despertó. Sofía, ven aquí. Pero su voz se perdió en el caos. Marta y Juan intercambiaron miradas desesperadas. ¿Cómo había llegado todo a este punto? La casa, que había sido un refugio, era ahora un escenario de horror. Empezaron a escuchar murmullos extraños, sombras accionadas. Palabras que se deslizaban en un dialecto oscuro, que resonaban como ecos de un pasado desconocido. Esa voz, Marta la reconoció. Era un susurro que había temido escuchar. No puede ser, murmuró para sí misma, mirando hacia la puerta. Una figura apareció, oscura y amenazante. Era una mujer, su rostro parcialmente oculto bajo una capucha. «Olvidaste algo, querida hermana», dijo, su voz cargada de desprecio. «¿Hermana?». La palabra salió con dificultad de los labios de Marta. El aire se volvió helado, mientras recordaba historias antiguas de traiciones y secretos familiares. «No, eso no puede ser. No tienes que estar aquí». Pero la mujer hizo un gesto con la mano y el medallón, aún en poder de Pedro, comenzó a vibrar. «Ese medallón tiene un poder que nunca has entendido. Es tiempo de que pagues por lo que hiciste». La mujer acusó, y de repente, como si el mundo se hubiera desvanecido, el suelo empezó a temblar. Sofía comenzó a llorar, y en ese momento Pedro, al borde de la rabia y el pánico, se abalanzó hacia la figura oscura. «No te acerques a mi familia». Pero ella levantó un dedo, deteniéndolo en seco, como si lo hubiera congelado con su mirada. «No eres el hombre que crees ser. Eres solo un peón en este juego que jugamos desde hace años», dijo ella, y las palabras resonaron en la habitación, llenas de una amenaza que los dejó helados. Mientras tanto, el medallón brillaba con una luz cegadora. Un disparo retumbó. Todo se congeló. En un instante, el tiempo se detuvo otra vez. Pero el disparo no fue de los hombres armados, sino de alguien del interior. El hermano de Marta, Juan, estaba en shock. Se había disparado a sí mismo. El eco del disparo fue como un trueno, resonando entre ellos. Marta gritó: «¡Juan, no!». Corrió hacia él, y la sala se llenó de pánico, mientras Sofía lloraba aún más fuerte. Pedro se quedó parado, perplejo. La revelación que había llegado con la mujer no era solo un secreto, sino una verdad devastadora. «¿Por qué?», murmuró Juan, mientras su sangre comenzaba a encapar el suelo. «Tantos años y no pude». Las palabras salieron entrecortadas. ¿Era él el verdadero culpable? ¿Era él quien había traído a los hombres a su casa? Todo lo que pensaban que sabían estaba en peligro de desmoronarse. «No, esto no puede estar pasando», gritó Marta, las lágrimas rodando por su rostro. «Dímelo, Juan, ¿qué hiciste?». Pero él solo podía mirar al suelo, los ojos llenos de un vacío helado. La mujer en la capucha sonreía, una sonrisa cruel, como si todo estuviera saliendo según su plan. «Tu hermano siempre fue el eslabón débil, Marta, y la verdad está a punto de salir a
La luz, dijo ella, y con un movimiento ágil se dirigió hacia el medallón, que ahora pulsaba con energía oscura. Los hombres armados miraban asustados, pero la atención se centró en el medallón. Ante la inminente catástrofe, Pedro miró a Marta, quien tenía el rostro blanco. «¿Qué debemos hacer?», susurró él, desesperado por un plan. «Juan, báilalo», gritó ella. Pero el eco de sus palabras resonó en un silencio eterno. Y justo antes de que todo estallara, un grito feroz llenó la habitación. Alguien había entrado. Otra figura familiar avanzó como un torbellino. La madre de Marta, una mujer que había estado desaparecida durante años, apareció en la entrada. Su rostro, marcado por el tiempo y por secretos guardados, estaba lleno de furia. «Basta, detente de una vez». La revelación de su madre en la escena fue una explosión en la ya tensa sala. «¿Dónde has estado?», gritó Marta, su corazón golpeando en su pecho. «¿Qué sabes de todo esto?». La murmuración de la verdad que siempre había estado oculta empezaba a desvanecerse, y en un giro sorprendente, la realidad que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Las conexiones entre ellos, todos los lazos, estaban a punto de romperse. Destellos de verdad y traición flotaban en el aire. La oscuridad del medallón parecía más fuerte, mientras una nueva revelación se asomaba al horizonte, lista para engullirlos. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Marta miraba a su madre, confundida y molesta. «¿Por qué has vuelto?», le preguntó, su voz temblando. La mujer, con lágrimas en los ojos y el rostro marcado por el tiempo, parecía más fuerte de lo que había sido. «Porque es hora de enfrentar la verdad», dijo, su tono firme. La presión en el aire era palpable, y el medallón roto brillaba a sus pies, como si aguardara los secretos que estaban a punto de ser revelados. Pedro, todavía sosteniendo la herida de su hermano, sintió una mezcla de rabia y tristeza. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz atravesando el aire con un eco de demanda. La mujer se acercó, su mirada fija. «Lo que ocultamos durante años nos ha perseguido. No puedes simplemente ignorarlo». Marta sintió que el mundo giraba. «¿Qué tiene que ver todo esto con Juan? ¿Y qué sabe el medallón sobre nuestra familia?». Sus preguntas eran un torrente de confusión. La tensión crecía. Y la sombra de la figura desconocida en la esquina de la sala se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Y así, en un instante, algo inesperado ocurrió. Un pequeño objeto salió disparado del medallón en pedazos. Un destello de luz atravesó la habitación cuando un papel enrollado fue impulsado por la fuerza del medallón roto. Todos se quedaron en silencio, mirándolo mientras se deslizaba hacia el suelo. «¡Márchate! ¡Déjanos en paz!», gritó la figura encapuchada. Pero nadie prestó atención. El papel aterrizó en el suelo con un susurro. Juan, en un intento desesperado, se lanzó hacia el papel, como si la vida de todos dependiera de ello. Cuando lo desdobló, su rostro se oscureció. «No puede ser», murmuró, y de repente todo se hizo blanco o negro. Marta y Pedro se acercaron. «¿Qué dice?», preguntaron casi al unísono. Juan tragó saliva, con los ojos desorbitados. «Es una carta de papá», dijo con voz temblorosa. La sala se llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. La madre de Marta se acercó. Su preocupación era palpable. «No deberías leer eso», le advirtió. Pero ya era tarde. Juan comenzó a leer en voz alta, cada palabra cortando como un cuchillo. «Querido hijo, si encuentras esta carta es porque las cosas han salido mal. Te he mantenido alejado de la verdad por tu propio bien. Lo que ocultamos tiene que ver con la familia y con poder. Además, estoy en deuda con ellos por caminos oscuros que nunca elegí». El aire se volvió más denso con cada palabra. «El pacto que hice», continuó Juan, pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador estalló en el aire. Un grito que solo podía provenir de Sofía. «¡Papá! ¡Mami! ¡Ayúdenme!».
Era como si el mundo se hubiera detenido de nuevo. Todos giraron hacia la puerta, miedo y horror en sus rostros, cuando Sofía aparecía en escena, temblando. Allí con ella, un hombre alto que no habían visto antes. Vestía un traje oscuro y su mirada era fría. «Vine por lo que le pertenece a mi padre», dijo, su voz resonando en la sala. Todo se volvió más distante. Marta sintió el corazón en un nudo. Ya no había vuelta atrás. «¡Suéltala!», gritó Pedro, su determinación brotando como un volcán a punto de erupcionar. Pero el hombre no se movió. No tienen idea de lo que han desatado. Su historia. No es lo que creen. La atmósfera cambió de nuevo, rebosante de sorpresas. El hombre levantó una mano y dejó caer un objeto, un pequeño cilindro negro que golpeó el suelo con un sonido sordo. «Un legado no se olvida, y ustedes tienen una deuda». Mientras todos miraban confundidos, el hombre sonrió de forma amenazante. Todo comenzó a girar una vez más. El medallón roto en el suelo brilló una vez más, y por un instante los secretos familiares se hicieron más evidentes. La verdad estaba expuesta. Pero, ¿era realmente lo que todos pensaban? La historia, llena de giros y engaños, aún estaba lejos de ser contada. Los ojos de Marta se encontraron con los de Pedro. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró ella. El eco de la pregunta resonó en la habitación, dejando a todos preguntándose qué vendría a continuación. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Marta miraba a su madre, confundida y molesta. «¿Por qué has vuelto?», le preguntó, su voz temblando. La mujer, con lágrimas en los ojos y el rostro marcado por el tiempo, parecía más fuerte de lo que había sido. «Porque es hora de enfrentar la verdad», dijo, su tono firme. La presión en el aire era palpable, y el medallón roto brillaba a sus pies, como si aguardara los secretos que estaban a punto de ser revelados. Pedro, todavía sosteniendo la herida de su hermano, sintió una mezcla de rabia y tristeza. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz atravesando el aire con un eco de demanda. La mujer se acercó. Su mirada fija. «Lo que ocultamos durante años nos ha perseguido. No puedes simplemente ignorarlo». Marta sintió que el mundo giraba. «¿Qué tiene que ver todo esto con Juan? ¿Y qué sabe el medallón sobre nuestra familia?». Sus preguntas eran un torrente de confusión. La tensión crecía, y la sombra de la figura desconocida en la esquina de la sala se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Y así, en un instante, algo inesperado ocurrió. Un pequeño objeto salió disparado del medallón en pedazos. Un destello de luz atravesó la habitación cuando un papel enrollado fue impulsado por la fuerza del medallón roto. Todos se quedaron en silencio, mirándolo mientras se deslizaba hacia el suelo. «Márchate, déjanos en paz», gritó la figura encapuchada. Pero nadie prestó atención. El papel aterrizó en el suelo. Con un susurro, Juan, en un intento desesperado, se lanzó hacia el papel, como si la vida de todos dependiera de ello. Cuando lo desdobló, su rostro se oscureció. «No puede ser», murmuró, y de repente todo se hizo blanco y negro. Marta y Pedro se acercaron. «¿Qué dice?», preguntaron casi al unísono. Juan tragó saliva, con los ojos desorbitados. «Es una carta de papá», dijo con voz temblorosa. La sala se llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. La madre de Marta se acercó. Su preocupación era palpable. «No deberías leer eso», le advirtió. Pero ya era tarde. Juan comenzó a leer en voz alta, cada palabra cortando como un cuchillo. «Querido hijo, si encuentras esta carta, es porque las cosas han salido mal. Te he mantenido alejado de la verdad por tu propio bien. Lo que ocultamos tiene que ver con la familia y con poder. Además, estoy en deuda con ellos por caminos oscuros que nunca elegí». El aire se volvió más denso con cada palabra. «¿El pacto que hice?».
continuó Juan. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador estalló en el aire. Un grito que solo podía provenir de Sofía. ¡Papá! ¡Mami! ¡Ayúdenme! Era como si el mundo se hubiera detenido de nuevo. Todos giraron hacia la puerta. Miedo y horror en sus rostros, cuando Sofía aparecía en escena temblando. Allí con ella, un hombre alto que no habían visto antes. Vestía un traje oscuro y su mirada era fría. «Vine por lo que le pertenece a mi padre», dijo, su voz resonando en la tierra. Sala. Todo se volvió más distante. Marta sintió el corazón en un nudo. Ya no había vuelta atrás. «¡Suéltala!», gritó Pedro, su determinación brotando como un volcán a punto de erupcionar. Pero el hombre no se movió. No tienen idea de lo que han desatado. Su historia no es lo que creen. La atmósfera cambió de nuevo, rebosante de sorpresas. El hombre levantó una mano y dejó caer un objeto, un pequeño cilindro negro, que golpeó el suelo con un sonido sordo. Un legado no se olvida, y ustedes tienen una deuda. Mientras todos miraban desconcertados, el hombre sonrió de forma amenazante. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Marta, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, apretó la mano de Pedro y le lanzó una mirada que decía: «No dejemos que esto termine mal». De repente, el cilindro negro explotó en una nube de humo espeso y oscuro. Todos gritaron y el caos estalló. Las figuras se desdibujaron entre la bruma. Marta intentó aferrarse a su familia, pero la niebla parecía cobrar vida propia, arrastrándola hacia un abismo de pánico. Al poco, un estruendo resonó. En la tormenta de humo, Marta se encontró sola. «¡Pedro!», gritó, pero solo había eco. La sala se volvió un laberinto de sombras y gritos lejanos. En medio de la confusión, un recuerdo le vino a la mente. La historia que había mantenido oculta por tanto tiempo. La historia de su padre. Pero no solo eso. Al caer otra vez el humo, vislumbró una figura familiar, una sombra saliendo de la bruma. Era su papá, que había desaparecido años atrás. «Papá», susurró, confundida y aterrorizada. «Siempre has sabido que lo que hicimos no se queda en el pasado, Marta», dijo su padre, con la voz resonando como un eco del temor. «Tú también tienes una deuda que pagar». Marta sintió que le faltaba el aire. No sabía qué pensar. «No, no puede ser». Las revelaciones se amontonaban. El amor de un padre, el miedo de un hombre. Todo se unía en un torbellino de emociones. «Alguien tiene que hacer el sacrificio», continuó él, mientras su mirada se tornaba oscura. De repente, el cilindro negro volvió a brillar intensamente, y ella comprendió que todo, su vida, sus secretos, estaban a punto de cambiar para siempre. «¡No!», gritó Marta, mientras el terror la consumía. «No puedo hacer esto». Y en el fulgor del instante, el medallón, antes solo un objeto de la familia, cobró vida, iluminando la sala con un resplandor que desafió la oscuridad, mostrando que, al final, la verdadera naturaleza de sus lazos podía ser más oscura y compleja de lo que jamás habían imaginado. «Todo se revela», resonó la voz de su padre, y Marta comprendió que la verdad, siempre oscura, siempre temida, finalmente estaría frente a ellos. La duda se convirtió en una certeza gélida. ¿Quién sería el que pagaría el precio de tantos secretos? ¿Y a qué precio estaría dispuesta a luchar por su familia? El misterio y el dolor llenaban el aire, mientras el destino, implacable, se acercaba cada vez más. El tiempo parecía haberse detenido. Marta miraba a su padre, a su madre, a Pedro, y el caos la ceñía cada vez más opresivo. «¿Qué estamos haciendo aquí?», murmuró. Fue entonces que de repente el medallón en el suelo comenzó a brillar. Una luz blanca y brillante se proyectó en todas direcciones, iluminando sus rostros de una manera casi sobrenatural. «Juan, aléjate de eso», gritó Marta. Pero era demasiado tarde.
Antes de que pudiera dar un paso, el medallón estalló. Un sonido ensordecedor recorrió la habitación, y todos tuvieron que cubrirse los oídos. Cuando el polvo se asentó, algo había cambiado en el ambiente. Los hombres armados se sintieron confusos, y la figura en la capucha retrocedió. Esa chispa no solo había iluminado la sala, había encendido una verdad que nunca pensaron que verían. Como si una bomba hubiera estallado en su interior, un torrente de recuerdos se deslizó por la mente de Marta. «¡No puede ser!», exclamó Juan con la mirada fija en el medallón destruido. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó con miedo en su voz. Todos los ojos se volvieron hacia el padre de Marta, que hasta ese momento había sido una figura de autoridad. «Yo no quise», comenzó a balbucear. «Traté de protegerlos». Las palabras temblaban en sus labios, y el temor era evidente en su mirada. «¡Esto es un desastre!», bramó Pedro, su voz resonando por la habitación. «La historia que compartimos está hecha a pedazos». En ese momento, los hombres armados levantaron sus armas, pero lo que estaba a punto de suceder no era lo que esperaban. La luz del medallón rompió el silencio, como si fuera un grito desesperado. Una imagen emergió de la bruma, reconociendo la figura de un hombre. «Detente, todas las vidas dependen de esto». Era el tío de Pedro, el hermano de su padre, un hombre al que todos creían muerto. La revelación golpeó a todos como un rayo. «¡Tío Luis! ¡No!». Pedro no podía creer lo que veía. Su tío había desaparecido años atrás tras un accidente de automóvil. Tú no deberías estar aquí». «No importa. Lo que importa es que ustedes están en peligro». Ese medallón no es solo un objeto, es un acuerdo, un pacto que nunca debió romperse. Luis se acercó, su figura descarnada, su mirada llena de pavor. Hubo riesgos, decisiones tomadas, y ahora han despertado algo que no pueden controlar. La adrenalina llenó la sala, mientras todos asimilaban la magnitud de lo que se había desatado. Los hombres armados miraron entre sí, sintiendo que habían perdido el control de la situación. «¿Qué significa esto?», preguntó la madre de Marta, donde la preocupación se mezclaba con el temor. «¿Qué está pasando realmente?». Luis tomó aire. «Tu padre y yo hicimos algo terrible, algo que no solo nos ha seguido a nosotros, sino a toda nuestra familia. Hay enemigos que nunca se detendrán hasta cobrar lo que les deben». Justo entonces, la puerta estalló y un grupo de hombres más entró, mucho más agresivos. «¡Ya es suficiente!», gritaron, apuntando a todos con armas, sus intenciones claras en sus rostros. La amenaza estaba aquí. Pedro, temblando, se puso frente a Sofía, quien había estado en un rincón, mirando aterrorizada. «¡No la toquen!», rugió. La tensión era tan intensa que se podía palpar. La sala estaba a punto de estallar en un caos total. Ahora todos deben decidir. O se quedan y enfrentan las consecuencias de sus elecciones, o se van y dejan su pasado atrás, gritó Luis, una expresión de desesperación inundando su rostro. ¿Dejar su pasado? ¿Qué precio tendrían que pagar? Cada palabra era un tentáculo que se enredaba más en sus miedos. Las sombras estaban al acecho, y el tiempo comenzaba a hacerse para ellos, o para los enemigos que tenían ante sí. «¿Qué vamos a elegir?», preguntó ella, y la respuesta quedó atrapada en el aire, densa como la niebla, mientras todos se miraban entre sí, llenos de incertidumbre sobre su futuro. El tiempo parecía haberse detenido. Marta miraba a su padre, a su madre, a Pedro, y el caos se hacía cada vez más opresivo. «¿Qué estamos haciendo aquí?», murmuró. Fue entonces que de repente el medallón en el suelo comenzó a brillar. Una luz blanca y brillante se proyectó en todas direcciones, iluminando sus rostros de una manera casi sobrenatural. «¡Juan, aléjate de eso!», gritó Marta, pero era demasiado tarde. Antes de que pudiera dar un paso, el medallón estalló. Un sonido ensordecedor recorrió la habitación, y todos tuvieron que cubrirse los oídos.
Cuando el polvo se asentó, algo había cambiado en el ambiente. Los hombres armados se sintieron confusos y la figura en la capucha retrocedió. Esa chispa no solo había iluminado la sala, había encendido una verdad que nunca pensaron que verían. Como si una bomba hubiera estallado en su interior, un torrente de recuerdos se deslizó por la mente de Marta. «¡No puede ser!», exclamó Juan con la mirada fija en el medallón. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó con miedo en su voz. Todos los ojos se volvieron hacia el padre de Marta, que hasta ese momento había sido una figura de autoridad. «Yo no quise», comenzó a balbucear. «Traté de protegerlos». Las palabras temblaban en sus labios, y el temor era evidente en su mirada. «Esto es un desastre», bramó Pedro, su voz resonando por la habitación. «La historia que compartimos está hecha a pedazos». En ese momento los hombres armados levantaron sus armas, pero lo que estaba a punto de suceder no era lo que esperaban. La luz del medallón rompió el silencio como si fuera un grito desesperado. Una imagen emergió de la bruma, reconociendo la figura de un hombre. «Detente, todas las vidas dependen de esto». Era el tío de Pedro, el hermano de su padre, un hombre al que todos creían muerto. La revelación golpeó a todos como un rayo. «Tío Luis, no». Pedro no podía creer lo que veía. Su tío había desaparecido años atrás tras un accidente de automóvil. Tú no deberías estar aquí». «No importa. Lo que importa es que ustedes están en peligro. Ese medallón no es solo un objeto, es un acuerdo, un pacto que nunca debió romperse». Luis se acercó, su figura descarnada, su mirada llena de pavor. Hubo riesgos, decisiones tomadas, y ahora han despertado algo que no pueden controlar. La adrenalina llenó la sala mientras todos asimilaban la magnitud de lo que se había desatado. Los hombres armados miraron entre sí, sintiendo que habían perdido el control de la situación. «¿Qué significa esto?», preguntó la madre de Marta, donde la preocupación se mezclaba con el temor. «¿Qué está pasando realmente?». Luis tomó aire. «Tu padre y yo hicimos algo terrible. Algo que no solo nos ha seguido a nosotros, sino a toda nuestra familia. Hay enemigos que nunca se detendrán hasta cobrar lo que les deben». Justo entonces la puerta estalló y un grupo de hombres más entró, mucho más agresivos. «Ya es suficiente», gritaron, apuntando a todos con armas, sus intenciones claras en sus rostros. La amenaza estaba aquí. Pedro, temblando, se puso frente a Sofía, quien había estado en un rincón, mirando aterrorizada. «¡No la toquen!», crujió él. La tensión era tan intensa que se podía palpar. La sala estaba a punto de estallar en un caos total. Ahora todos deben decidir. O se quedan y enfrentan las consecuencias de sus elecciones, o se van y dejan su pasado atrás, gritó Luis, una expresión de desesperación inundando su rostro. ¿Dejar su pasado? ¿Qué precio tendrían que pagar? Marta sintió que la presión en su pecho aumentaba. Cada palabra era un tentáculo que se enredaba más en sus miedos. Las sombras estaban al acecho, y el tiempo comenzaba a hacerse para ellos, o para los enemigos que tenían ante sí. «¿Qué vamos a elegir?», preguntó ella, y la respuesta quedó atrapada en el aire, densa como la niebla. Pero en ese instante todo cambió. Un sonido explosivo retumbó en la casa. La tierra tembló, y el suelo bajo sus pies se abrió. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Pedro, mientras trataba de mantener a Sofía a salvo. La casa comenzó a desmoronarse, y todos se desequilibraron. Lo que creían ser una simple pelea, de repente, se transformó en una batalla contra algo mucho más grande. El medallón, ahora en el centro del caos, emitía una luz inusual, casi hipnótica. Marta, en un impulso de supervivencia, extendió la mano hacia el medallón,
pero en el momento en que sus dedos tocaron su superficie fría, una imagen la envolvió. La visión era de su padre, pero no era el padre que conocía. Era un hombre diferente, más joven, como si nunca hubiera sido consumido por la culpa. «¿Qué estás haciendo, Marta?», susurró una voz en sus oídos. Era su padre, pero no parecía real. «Debes elegir. La vida que conoces puede cambiar, pero lo que despiertas no siempre trae paz». El grito de Sofía rompió su trance. «¡Mamá, ayúdame!». El caos reinaba, pero en medio de todo eso, un nuevo giro se había desatado. La luz del medallón había absorbido toda la oscuridad. Ella se dio cuenta de que no solo estaban en peligro por los hombres armados, sino por lo que el medallón había liberado. «¡Es un portal!», gritó Juan, y en el instante en que lo comprendieron, algo emergió de las sombras que les había perseguido durante años. Era una figura familiar, una mujer en pie, con una expresión de furia. «Y desafío. Es el momento de enfrentar tus decisiones, Marta», dijo, y su voz resonó como un trueno. Era su madre, pero más que eso, era una versión de ella que nunca había conocido. «Lo que hice, lo hice para protegerte, pero ahora es tu turno». Marta se sintió atrapada entre su pasado y su futuro. Su corazón latía con fuerza, mientras su madre se acercaba, la luz del medallón iluminando sus rostros, revelando la verdad oculta por tanto tiempo. «Esto no termina aquí», murmuró la mujer. «El sacrificio siempre tiene un precio». Las decisiones eran más que elecciones, eran promesas de dolor y de esperanza. Pero con la llegada de su madre, una nueva posibilidad se asomaba, una que podría cambiarlo todo. En ese caos, el medallón volvió a cobrar vida y con ello, el destino de todos pendía de un hilo. ¿Cómo terminaría esta historia? ¿Quién estaría realmente a salvo al final? El aire se volvió denso y palpable. Marta sintió cómo el corazón le golpeaba con furia, como un tambor de guerra, mientras las sombras danzaban a su alrededor. «¿Qué significa todo esto?», dejó escapar entre dientes, su voz temblando. La figura de su madre, antes distante, ahora era todo un torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarla. Luis, el tío que todos supusieron muerto, dio un paso al frente, su rostro surcado por las cicatrices de un pasado lleno de secretos. «No estamos aquí solo para enfrentarnos al pasado, sino a un futuro que podría devorarnos». Las palabras cayeron sobre ellos como un gélido aliento. Los hombres armados, nerviosos, intercambiaron miradas, el miedo surcando sus rostros. Marta miró a Sofía, su pequeña, paralizada en el rincón. «Ven aquí, Sofía», gritó, pero su propio miedo la mantenía cautiva. Pedro, temblando de furia, se colocó delante de ella como un muro de carne. «No la toquen», rugió, sus manos en puños. Las fuerzas oscuras se habían desatado y un torbellino de recuerdos tomó vida. El medallón, aún quebrado y resplandeciente, era el centro de todo. De repente, de su interior emitió un grito, un zumbido que reverberaba entre ellos, como un eco de sus pesadillas. «Debemos destruirlo», exclamó Juan, sus ojos brillando con desesperación. «Es el único camino». Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el aire vibrando con energía maligna. En ese instante, las caras de aquellos hombres armados se tornaron blancas de miedo. «¿Destruirlo? ¿Y qué pasará con los secretos que guarda?», preguntó Luis, su voz atormentada. «¿Y con la deuda que nos persigue?». El medallón brilló aún más, atrayendo la atención de todos. «Si lo destruyen, todo lo que hemos conocido, toda nuestra historia, se desvanecerá. Pero si lo conservan, el precio será aún más alto». La incertidumbre pesaba en el aire, la amenaza inminente. Al fondo, el rostro de Sofía se asomaba entre lágrimas. «¡Mamá! ¿Qué hago?». Su voz era un susurro que atravesaba cada corazón presente.
La desesperación de la niña penetraba en la esencia de Marta, la obligaba a actuar. «Sofía, corre a tu cuarto y cierra la puerta», ordenó Marta con una mezcla de desesperación y amor. «Hazlo ahora». La pequeña, sin darse a tiempo para pensar, corrió, buscando seguridad. «Es momento de terminar con esto», murmuró Marta, el nudo en su garganta oprimiendo cada palabra. «No puedo dejar que el miedo destruya nuestra familia. Debo enfrentar mis fantasmas». Pedro la miró. La desesperación en sus ojos buscaba respuestas, pero solo encontró resolución. Luis, comprendiendo, se acercó. «Tú eres la clave, Marta. Las elecciones que tomes afectarán a todos. Decide con sabiduría». La inminente lucha entre la luz y la oscuridad latía en cada rincón, el medallón pulsando como un corazón cansado. Las puertas empezaron a moverse. Una sombra oscura se alzó en la entrada, amenazando con devorar la sala. Un grito resonó en la distancia. Todos sintieron que el tiempo se apuraba. Marta, con el corazón retumbando, tomó aire y se lanzó hacia el medallón. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó Pedro, pero su voz se ahogó en el caos. Al tocar el medallón, una corriente eléctrica subió por su brazo. Se vio envuelta en luz y oscuridad, en un instante en que el pasado y el futuro se entrelazaban. Los recuerdos de su padre, las sombras de sus decisiones, todo se desbordaba. El destello iluminó la sala, confrontando el horror, revelando el sacrificio que debía hacerse. En un clímax de emociones, la imagen de su madre apareció. «Marta, debes hacerlo. No será en vano». En aquel instante entendió. El medallón significaba redención, una oportunidad para romper el ciclo. «Destrúyelo», susurró su madre. Y con esa determinación nacida del dolor, Marta dio el paso final. Con un golpe certero, el medallón estalló en una explosión de luz, llevando todo el terror consigo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Cuando la luz se disipó, Marta se encontró rodeada de aquellos que amaba. Sofía corrió hacia ella, brazos abiertos, y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿estás bien?», dijo mientras las lágrimas caían por su rostro. Marta, llena de alivio, sintió la paz envolverlos. Luis y Juan intercambiaron miradas. «Lo hemos hecho», musitó Juan. «Finalmente hemos roto el ciclo». Con una mezcla de asombro y gratitud, sonrió a Marta. La carga que llevaban había sido levantada. Las sombras se desvanecieron, y aunque el camino por delante era incierto, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. «¿Y si todo se repite?», preguntó Sofía, miedo brillando en sus ojos. «No dejaré que eso suceda», respondió Marta, asegurando su abrazo. «Esta vez lo haremos diferente. Esta vez la verdad nos liberará». Así, como un nuevo amanecer, se despidieron de los oscuros secretos que una vez gobernaron su hogar. Con la confianza renovada, avanzaron, dejando atrás el miedo y abrazando la esperanza. Pero antes de cerrar este capítulo, tenemos un mensaje urgente para ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Nos encantaría saber lo que piensas y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Hazlo ahora y forma parte de esta increíble comunidad.